De la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Fuerte las palmas para ellos, por favor. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Y los amigos de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ahí está. Bien, para todos ustedes, fuertes los aplausos, pues. Y nuevamente, con esas ganas de seguir trabajando en esta semana intensa, aprovechando la gran experiencia y los grandes conocimientos de nuestro amigo Bernardo Restrepo. Él es un gran investigador a nivel internacional, pues, y tenemos la oportunidad de tener acá para fortalecer nuestra competencia profesional. Fuerte las palmas para él en esta segunda parte, por favor. Bueno, una vez terminemos esta primera parte teórica, se abre una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y después, cuando terminemos cada una de las tres fases, hacemos lo mismo, para que vayan organizando sus preguntas y estamos alerta. En esa discusión es donde más se va asimilando lo que queremos. Pasemos entonces a la parte de la epistemología, de la investigación cualitativa y de la investigación-acción en general. Por favor. Miremos diferencias epistemológicas entre el enfoque cuantitativo o empírico-analítico y el enfoque cualitativo de investigación. Estas diferencias se dan para las ciencias sociales. No tienen problema las ciencias naturales. Las ciencias naturales han trabajado siempre con una gran eficiencia y efectividad el método positivo. Es su método, ¿cierto? Y los avances son sumamente grandes. Pero cuando hablamos de investigar en ciencias sociales, ahí es donde ocurren las diferencias entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Eso lo ha definido muy bien Habermas, que es más del método histórico crítico. Jürgen Habermas, el gran filósofo alemán, dice que hay tres racionalidades. La racionalidad técnica, que tiene que ver con desarrollo tecnológico y proceso tecnológico. Y dice, esa racionalidad la trabaja porque es su esencia el método positivo, el método cuantitativo, el método empírico-analítico, y con resultados maravillosos. No hay nada que hacer ahí. Hay otra racionalidad que es la racionalidad práctica, entre las cuales está educación. Y dice, eso lo trabaja mejor la investigación cualitativa. Y hay otra racionalidad que es de las ciencias críticas, ¿no? Como la sociología, por ejemplo, la filosofía misma, dice, eso lo trabaja mejor el método sociocrítico, el enfoque sociocrítico, que es el más parecido al teórico histórico. Entonces, en educación, que es parte de las ciencias sociales, se da esta dualidad de investigar por el método positivo y por el método cualitativo, principalmente. Entonces, miremos la diferencia epistemológica. Primero, una diferencia en relación con sujeto-objeto. El método positivo, ustedes saben muy bien, predica una diferencia clara entre sujeto y objeto. Son dos cosas distintas. Quien investiga y el objeto de investigación. Y la objetividad de que habla este método consiste en que el sujeto no vaya a interferir en el objeto, no vaya a contaminar el objeto. Son siempre separados, son dos cosas distintas. Por eso en la biología, en la física y todo, trabajamos con probetas, con guantes, ¿cierto? No ir a contaminar nada de los líquidos que manejamos en eso. Y la objetividad consiste en no dejar que entre por ninguna parte la subjetividad en la investigación. Todo tiene que ser objetivo, medido precisamente de una manera cuantificable, matemática, que no dé lugar a subjetividades. En cambio, el método cualitativo dice, no hay diferencia entre el sujeto y el objeto de investigación. El sujeto es parte del objeto. ¿Por qué? Porque el investigador como sujeto es parte de la sociedad que está investigando. Es parte de los grupos humanos. Es resultado de los grupos.
convive en el grupo, piensa como piensa el grupo que está trabajando, que está estudiando, que está investigando. Entonces, objeto y sujeto es parte de lo mismo. Por consiguiente, el método cualitativo acepta la subjetividad en la investigación, que no la puede ver el método objetivo. Lo subjetivo es importante en la investigación. Hay que tratar de combatir la subjetividad extrema a través de la intersubjetividad. Es la respuesta que da el cualitativo a esa crítica que le hace el objetivo. No, cuando se hace investigación cualitativa, siempre hay que tratar de que haya 2 observadores o 3 y no uno solo. Si hay 2, cada uno observa por su lado, después se reúnen y tratan de llegar a un consenso, discutiendo, ¿no? Entonces, sobre la subjetividad de cada uno ponen la intersubjetividad, que es el criterio de verdad en el método cualitativo, la intersubjetividad. Y así otras cosas que veremos un poquito más adelante. Esa es la primera diferencia de relación sujeto-objeto. Segunda diferencia, ¿qué estudia el método cuantitativo y qué estudia el cualitativo? El cuantitativo estudia siempre grupos grandes, clases de objeto universales prácticamente. Las consecuencias a que quiere llegar el método objetivo deben ser válidas para todos los sujetos de los cuales se extrajo la muestra, no únicamente para la muestra. Siempre las leyes en lo positivo es leyes universales. Valen aquí, en la Patagonia, ¿cierto? En Punta de Fuego, en Alaska, donde sea, ¿no? En todas partes. En cambio, el método cualitativo siempre trabaja con grupos pequeños. Y lo que encuentra es válido para ese grupo con el que está trabajando. No busca generalizaciones, no, es eso. Los antropólogos ingleses, cuando estudiaron las etnias africanas, latinoamericanas, de Oceanía y Australia, todo lo que encontraban era válido para esa tribu, para ese pequeño grupo. No se podía generalizar a otro porque otras culturas son muy distintas, ¿no? Entonces no se justificaba eso, era una explicación, sobre todo una descripción de lo que pasaba en cada grupo humano, cada cultura. Y así, toda investigación cualitativa es siempre de caso, estudios de caso, no estudios universales de generalización. Entonces ahí está, grupos grandes, el método cualitativo positivo, universales, y estudios de caso, métodos cualitativos. Otra diferencia, el método objetivo o empírico-analítico o experimental busca siempre la generalización de los hallazgos. Lo que se encuentra en una investigación es válido para toda la clase de objetos propios de esa investigación, de lo cual se tomó la muestra. Uno trabaja sobre la muestra, pero hace la generalización a la población de origen. Digamos, en estudios sociopolíticos, de opinión pública, investigación social, suelen hacerse encuestas por quién va a votar la gente cuando hay candidatos definidos. Y se empieza cierto tiempo antes de las elecciones. Los resultados de cada encuesta es, mire, ¿cómo va a votar la muestra que trabajamos? Fueron 650 casos o 1000 casos en la muestra. ¿Es cómo va a votar esa muestra? ¿Cómo va a votar el Perú? ¿O cómo va a votar Lima, si la encuesta es en Lima nomás? A pesar de que han sido 600 casos. Con 680 casos se obtiene una representatividad muestral con la cual se puede hacer generalización a toda la población, con un 5% de error, ¿cierto? Con un 95% de seguridad y una cuasivarianza del 0.5, mitad. Y se puede tener la seguridad de generalizar a toda la población de origen. Una muestra nacional puede bastar con 1.200 casos, nacional, estadísticamente hablando, y se entrevistan 1.200 casos, pero lo que resulta ahí es válido para toda la población de la cual se extrajo la muestra. Si la muestra es bien planeada, es representativa, por ejemplo, tiene en cuenta cuántas son mujeres y cuántos son hombres en la población, 52-48, 53-47, que es lo más o menos lo que está pasando ahora, más mujeres que hombres. Se tienen en cuenta los estadios de edad,
Los que están de 18 años, ¿cuál es la edad mínima para votar aquí? 18 también. Bueno, entonces, ¿cuántos más o menos hay de 18 años a 24? ¿Cuántos de 25 a 30? Ponen unos rangos de edad, ¿cierto? Que represente la población. Las clases sociales, voy a referirme a mi ciudad, Medellín, ¿cómo está la cosa? En Medellín, solo el 4% de la población es clase alta, digamos estratos 5 y 6, yo no sé cómo mide usted los estratos para servicios públicos y eso, que es de acuerdo con las clases sociales. 5 y 6 son los más altos, los más ricos, digamos, apenas un 4% de la ciudad, de la población. Un 19% es clase media, que son los estratos 3 y 4. Y el 79% más o menos, algo así, es clases populares que son de estrato 1 y 2, los más pobres. La muestra, para que sea representativa, tiene que tener en cuenta eso. Un 79% de la muestra debe ser de sector popular y solo un 4% de sectores altos. Si usted la saca así, con 685 casos, basta para medir la población de Valle de Aburrá, que son 3,5 millones de personas, más o menos. En Lima, como son más o menos 12 millones en este momento de limenses, entonces eso se puede calcular estadísticamente en un segundo, porque hay ya paquetes estadísticos que te hacen eso entrando las condiciones técnicas de que les estoy hablando. Bueno, entonces, la generalización es esa. Si yo saco una muestra representativa de la población, teniendo en cuenta las variantes en la población, con una muestra relativamente pequeña usted puede establecer una generalización. Eso en los estudios cuantitativos. En los estudios cualitativos no se busca generalización. Como decíamos ahora, es qué está pasando en un caso pequeño. Y lo que me interesa es estudiar el caso y estudiar todas las variables del caso. Entonces yo no busco generalización a otras porque no es viable. Es con ese grupo que yo quiero entenderlo. Ahí el objetivo es la comprensión del fenómeno. Otra diferencia, explicación versus comprensión. En el método cuantitativo, empírico, analítico, se busca la explicación por causas, ¿verdad? ¿Qué está pasando y por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la causa de esto? Hay que llegar allá, ¿cierto? En cambio, en los métodos cualitativos se busca la comprensión del fenómeno, aquí y ahora. ¿En qué consiste? ¿Qué significado tiene para los actores ese fenómeno? No más. No estamos buscando explicación causal de las cosas. En biología, física y química la causa es definitiva, ¿cierto? Para poder hacer explicaciones, predicciones y control, que es lo que busca ese tipo de ciencias. Predecir y controlar. Las ciencias sociales no buscan controlar, predecir sí. Aunque algunos han intentado controlar. Hitler intentó controlar mucho, inclusive las razas, ¿no? Y otras cosas. Bueno. Finalmente, ¿qué técnicas utiliza cada paradigma? El paradigma cuantitativo, método cuantitativo experimental, empírico analítico, como queramos llamarlo, trabaja mucho con la estadística, ¿no? Con condiciones específicas de posible error, de seguridad al tomar las decisiones y otras cosas. En cambio, el método cualitativo trabaja con unas técnicas muy distintas, se llaman técnicas cualitativas. Diario de campo, que es ir anotando todo lo que se ve de un fenómeno durante un tiempo. Lo que hicieron los antropólogos ingleses, ya viene ese nombre, diario de campo, ¿no? Field Journey, en inglés, decían ellos. El diario de lo que estoy viendo todos los días. En investigación vamos a hacer eso. Y vamos a hacer un ejercicio sobre cómo llevar un diario de campo, porque eso tiene sus conceptos técnicos, sus requisitos técnicos. Eso se utiliza mucho en investigación cualitativa. Diario de campo es una libreta o hojas sueltas en que usted va anotando ciertas cosas de un fenómeno que quiere entender. Están los grupos focales. Cuando usted tiene ya cierta sospecha de cómo están ocurriendo las cosas y todo, pero no está muy seguro del todo, hace un grupo focal, que es entre 5 y 10 personas que conocen muy bien un fenómeno. Los reúne y hace una serie de preguntas sobre el fenómeno que opinen todos y eso le asegura que está llegando a lo que es, ¿cierto? Están hojas de vida.
que hay de mucho tipo, no es una autobiografía completa. Hoja de vida es que narre en unas 2 páginas un fenómeno determinado que usted quiere conocer a fondo. Le pone a la gente que está actuando ahí, que conoce el fenómeno. Y después hace una sistematización y un análisis. Bueno, en fin, ahí hay una serie de técnicas que son muy propias del método cualitativo. Entonces, miren, esas son las diferencias epistemológicas de ir sobre el método. ¿Es posible el conocimiento? La primera pregunta de la epistemología. Segundo, si es posible, ¿cómo lo encontramos? ¿Siguiendo qué método? Y ahí tenemos la consistencia del método cuantitativo y la consistencia o esencia del método cualitativo o de las tradiciones cualitativas, como decía ahora, no es uno solo. Ahora sí, entraríamos a la investigación, acción pedagógica en sí. Es una de las tradiciones cualitativas a que me referí antes, una de las tradiciones. Hay otras, muchas. La etnografía fue la primera. Y dentro de la etnografía ya hay subdivisiones. Hay etnografía descriptiva y etnografía crítica, ¿no? Antes los antropólogos ingleses no criticaban las culturas. ¿Por qué? Iban a conocerlas y a describirlas. Ahora se habla de una etnografía crítica que tiene por objeto la reflexión crítica sobre, ya no es sobre culturas, porque uno no puede cambiar las culturas o criticarlas, sino para hacer reflexiones autocríticas prácticamente. Pero para otros, la investigación pedagógica está en la frontera entre esto que estamos denominando investigación cualitativa y la investigación sociocrítica. Porque como empezó la investigación acción